La Primera Guerra Mundial. Las causas fueron principalmente el asesinato del archiduque de Austria-Hungría el 28 de julio de 1914. También el capitalismo obligó una lucha forzosa entre la hegemonía política y económica. Un factor importante fue el nacionalismo. También los bloques de unificaciones como la Triple Alianza y la Triple Entente, y la carrera armamentista e imperialismo militar. Las características que destacaron más a la Primera Guerra Mundial fueron la gran extensión de territorios, nuevas máquinas para combatir y guerra total. Con esto me refiero a que los civiles participaban, pues. Los resultados del Tratado de Versalles. El primero que nada fue la creación de la Sociedad de Naciones, Liga de Naciones. Alsacia y Lorena, que eran territorios de Alemania, ahora serían vueltos a Francia. Los países vencedores tenían que pagar una indemnización. Aparte, el ejército alemán tenía que ser reducido. Y también se prohibía el armamento y máquinas de combate. La consecuencia más grande del Tratado de Versalles fue que en Alemania logró hacer que la población de este país tuviera un sentimiento de rencor y venganza sobre los Estados Unidos. Esto fue lo que impulsó el surgimiento del nazismo con Hitler, que llevaría a Alemania hacia la Segunda Guerra Mundial, el cual fue uno de los conflictos más grandes y sangrientos de la historia. La Gran Depresión ha sido la peor crisis económica en la historia. Todo empezó con la quiebra de Wall Street y fue gracias a la especulación y a la sobreproducción que logró la industria en esa época. Todo empeoró gracias al presidente Clark Hubert, que provocó la crisis económica y dijo que se la arreglaría sola, pero lo único que provocó fue la desgracia para muchas personas y la quiebra para muchos negocios pequeños. Totalitarismo. Las ideas, movimientos y regímenes políticos iniciados en el siglo XX, donde la libertad estaba restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Algunos ejemplos de totalitarismo son de Hitler en Alemania, de Francisco Franco en España, de Mao Zedong en China, de Benito Mussolini en Italia y de Stalin en la Unión Soviética. Y algunas características del totalitarismo fueron los fuertes sentimientos nacionalistas, de que todo el poder solo para un hombre, de que él era el único gobernante. No se toleraba la oposición, había mucha manipulación y censura de la prensa para que gobernara parcialmente, y disolución de partidos opositores para que no hubiera otra persona que quisiera estar en el poder. Y algunas causas del totalitarismo fueron la Gran Depresión Económica de 1929, que devastó a Estados Unidos y también afectó a muchas partes del mundo, incluyendo a América Latina, Europa, y esos fueron principalmente los afectados. Luego, otras causas fueron que el nacionalismo exhaustivo, porque todos los países querían ser así el número uno y todos querían competencia entre ellos para poder ser el mejor. Y luego la contracción del poder de una sola persona también fue otras causas, así para como una persona solo puede gobernar, un dictador, es decir. Luego el debilitamiento de la democracia, porque empezó a caer y vieron que el comunismo también empezó a surgir y mucha gente empezó a cambiar de política. Y luego también el autoritarismo. Y luego también algunas otras causas fueron los nacimientos de partidos políticos. Un ejemplo muy bueno es como el de los nazis, el nacionalista, que quería ser el perfecto, que no quería ninguna raza inferior. Y luego algunos países totalitarios que podemos ver que surgieron de la historia fueron en Alemania, los nazis por Hitler fueron gobernados, en Italia por Mussolini, en la Unión Soviética por Stalin, y en Cuba un ejemplo también, aparte de Cuba, con Fidel Castro. Mussolini era capitalista, entonces seguía el sistema económico del capitalismo, todas sus reglas y todos los pros y contras que contenía ya que así era su dictadura en específico. Luego la descripción de la ideología del sistema totalitario fue que Mussolini, en la ideología que se basaba, aparte del capitalismo, se basaba mucho en la ideología del socialismo. Todo lo que hacía, lo hacía para el pueblo. Su lema era, todo en el Estado, todo para el Estado. Nada fuera del Estado, nada contra el Estado. En eso básicamente se basaba todo el socialismo, en la rama del fascismo, en especial en Italia. Luego, hubo muchas violaciones a los derechos humanos en su época, ya que no eran respetados al ser una dictadura. Por ejemplo,
eran bastantes, las notarías eran la represión de la libertad en todos sus ámbitos. También la que más se notaba de la falta de derechos humanos era la libertad de expresión, ya que cuando alguien se oponía a Mussolini lo mandaban a matar los policías camisa negra o la obra, ya que no le convenía a ellos que tuvieran enemigos en contra más poderosos. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dovia di Predapio, Italia. Creció como docente en las escuelas medias de Gualteri hasta que escapa de Suiza huyendo del servicio militar. Allí trabajó como obrero, aprendió alemán e inglés y se integró a un sindicato de militares socialistas hasta que fue arrestado y expulsado del país. Fue expulsado del Partido Socialista en octubre de 1914, creando su propio diario. Cabe recalcar que Mussolini era maestro. Marzo de 1919. Funda en Fascios Italianos de Combate, movimiento de carácter nacionalista, antiliberal y antisocialista. Tomó nombre como las Fases, un antiguo símbolo de la disciplina romana. Llegó a todas las zonas rurales, donde sus milicias de camisas negras conseguían el respaldo de los terratenientes, mientras atacaban las ligas campesinas, asociándose con socialistas. El fascismo dejó talante republicano para ganarse la confianza del ejército y de la monarquía. Intentó escapar de Suiza con su amante Clara Petacci durante los últimos días de la guerra. Fueron capturados, fusilados por miembros de la resistencia italiana, el 28 de abril de 1945, siendo sus cuerpos expuestos públicamente en las calles de Milán, siendo escupidos, pateados y expuestos a toda clase de desprecio.